Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Expediente Ignotus. Hoy abriendo un expediente de los guapos, de los que me gustan a mí. Hoy abrimos el expediente Warren. Hoy abrimos un expediente además muy conocido que dio lugar a una película además y todo, que es el caso del juicio a Arnie Johnson. Para los que no conozcáis el caso, que bueno, vamos a hablar todo el podcast de ello, pero así que ya lo conoceréis, pero bueno, es un caso que inspiró la película del Conjuro 3 o Expediente Warren 3, obligado por el demonio. En mi opinión, la más flojita de las tres, pero bueno, esa es mi opinión. Pero bueno, nada, no me enrollo mucho, me acompaña Viti una semana más. Muy buenas. Y nada, es un tema que a mí me gusta, ¿vale? Pero bueno, antes de entender la situación, habrá gente que no sepa quiénes son los Warren. ¿Qué es esto de Expediente Warren? ¿Quién es esta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí, no? Vale, os pongo en contexto. Los Warren. Los Warren es un matrimonio estadounidense, si no recuerdo mal, de Connecticut, pero aquí me estoy fumando un porro, no sé fijo, pero yo diría que sí. Que en la época de los 70, los 80 más o menos, se dedicaban pues a investigar y a resolver pues casos paranormales en diferentes puntos de Estados Unidos y demás, ¿no? O bueno, en general del mundo, porque también estuve en Inglaterra y de todo. Y bueno, así como curiosidad, ella era una medium, una mujer de estas que tiene, pues así evidente, ¿no? Que es más sensitiva a estos temas y demás. Se llamaba Lorraine Warren, ¿vale? Su marido, Ed Warren, era un pintor y un demonólogo, el único demonólogo laico, es decir, no sacerdote, es reconocido por la Iglesia Católica, ¿vale? Y bueno, pues llevaron cientos de casos, de los cuales se han inspirado películas como Expediente Warren o El Conjuro en Latinoamérica, Annabelle, La Monja, etcétera, ¿no? Todo ese universo, el universo de los Warren, además de numerosas películas, otro tipo de adaptaciones cinematográficas como Terror en Amityville y demás, que bueno, ya hablaremos en otras ocasiones. Y nada, este caso en concreto es un caso especial, ya iremos hablando, porque es la primera vez en la historia de Estados Unidos, ¿vale? Eso ya es, luego lo comentará Viti, pero bueno, para introducir, la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que se pone como defensa a un caso de asesinato, se alude la culpa al demonio, por así decirlo, ¿no? El caso comienza con la posesión demoníaca de un chico llamado David Glassell. La familia Glassell se mudó a una casa y su hijo pues empezó a experimentar pues cambios de humor. Él además se portaba que veía visiones y bueno, pues que veía a un demonio de color negro y demás, bueno, que veía muchas cosas, ¿no? Hasta que al final pues se acabó viendo que tenía una posesión demoníaca. En aquella época los Warren eran ya bastante famosos a nivel ya al menos de Estados Unidos, sobre todo gracias a su caso más conocido, el caso de Amityville, el cual como curiosidad se menciona al inicio de la segunda película del Conjuro, del caso de Enfield, y hablaremos algún día de ese caso porque tiene tela también. Sí, la verdad que tienes muchas ganas de hablar de él, Bueno, eso, y la cosa es que eran muy conocidos ya a nivel pues al menos a nivel de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la familia Glassell pues decidió contactarles a ver si les podían ayudar. Y bueno, pues empezaron una serie de acciones, sobre todo en lo que se centraban los Warren principalmente era en documentar los casos. Llevaban cámaras, grabadoras de audio, cámaras fotográficas también. O sea, llevaban todo tipo de equipo para documentar los casos. En este caso, lo que buscaban documentando este caso era, pues, digamos, convencer a la Iglesia Católica para realizar un exorcismo, porque, bueno, así un poco brevemente, para los que no sepáis cómo va esto, un exorcismo, tú no es que te venga una persona a la iglesia y te diga, estoy poseído, ¿le haces un exorcismo? No funciona así, es un proceso bastante más complicado, ¿no? Primero se debe verificar y confirmar que la persona está poseída por una serie de criterios, y para realizar un exorcismo es necesaria la autorización del obispo.
Bueno, después de mucho rollo, de mucha documentación, de muchas cosas, de mucha pelea, básicamente, pues deciden, se aprueba el exorcismo y le realizan un exorcismo a David Flassel. El exorcismo no parece funcionar y aquí es donde entra Arnie Johnson. Arnie Johnson es el novio de la hermana de David, ¿vale? Que estaba presente, junto al resto de la familia, en el exorcismo. ¿Qué pasa? Como veían que el exorcismo no terminaba de funcionar, que el niño no acaba de quedar liberado del demonio, pues entonces Arnie, en un acto ya de desesperación, decide increpar al demonio, desafiarle, por así decirlo, y pidiéndole que le poseyera a él y que liberara a David. En ese momento, David queda totalmente liberado y aparentemente todo termina. Todo va bien, todo termina. Pasan los meses y concretamente el 16 de febrero de 1981 Arnie y su novia y algunos amigos, gente de la familia y demás se van, pues montan una fiesta, ¿no? Por así decirlo, van a un bar y demás a tomar algo y a comer y tal. Y empiezan a beber, empiezan a emborracharse y en medio de una discusión Arnie Johnson apuñala a su casero Bruno Bono. La apuñala, si no recuerdo mal, déjame ver que creo que lo tengo aquí apuntado. 4 veces. 4 veces, vale, eso estaba buscando. La apuñala 4 veces, ¿vale? Con un puñal de 13 centímetros, ¿vale? O sea, un señor puñal. Y eso, unas buenas... A ver, 13 centímetros es una barbaridad, ¿eh? O sea, es una locura. Sentir eso, uff, qué dolor, Quita. Arnie Johnson fue descubierto a unos 3 kilómetros del lugar del asesinato y es detenido. Estuvo bajo arresto en el centro correccional de Bridgeport con una fianza de 125.000 pavos, o sea que tela. Claro, después de todo esto, de que una vez Arnie es detenido y demás, comienza la polémica porque, Viti, te pregunto, ¿qué defensa utilizaron en el juicio? Pues, hombre, utilizaron la posesión demoníaca, por así decirlo, que eso, pues bueno, como ya habías dicho tú previamente, es algo que no había sido aplicado nunca en Estados Unidos, había sido aplicado 2 veces previamente en Reino Unido, pero bueno, eran 2 casos que nunca se llevaron a juicio, entonces pues era, por así decirlo, la primera vez que era aplicado de esa manera. No sé si quieres que me adentre yo ahora a hablar un poco de todo el tema ya legal, problemas que hubo ya a través de eso, cómo repercutió en los medios de comunicación. ¿Si quieres decir algo antes o sí, ya no, o sea, al final es eso, después de, o sea, queda detenido y demás, y se pone pues como argumento de esto. De hecho, una cosa, no sé si lo vas a contar tú, pero esto es importante. Sí, dime. Hay que tener en cuenta, los Warren en este momento, los Warren habían estado en todo el proceso, por supuesto, en todo el proceso del exorcismo y todo. Los Warren eran personas muy mediáticas y eran muy conocidos y eran famosos. Que los Warren participaran del juicio, porque de hecho la que informó a la policía de Brookfield de que Johnson estaba poseído cuando se cometió el crimen fue la propia Lorraine Warren. O sea, quiero decir... Sí, de hecho, literalmente es lo primero que voy a decir. O sea... Te pido perdón. Bueno, eso... No te preocupes. Ahí... Simplemente que me pareció gracioso. Te pareció gracioso porque literalmente lo estoy leyendo. Pero bueno, eso. No, o sea, lo sabía, pero bueno, quería leerlo bien. Sí, claro. Pero bueno, eso. Entonces, claro, es importante porque estamos hablando de que eso que tú dices, hubo 2 casos en Reino Unido, pero como tú dices, no llegaron a juicio y demás. Este es el primer caso que se lleva a juicio. Entonces, claro, imagínate el titular: juicio por asesinato demoníaco. O sea, es una barbaridad. No, o sea, es que la verdad que ya no solo eso, tú imagínate, hay gente que o sea, ya seas un escéptico, es algo que te va a chocar de primeras. Claro. Entonces ya pues vas a decir, siendo un escéptico, vas a pensar, bueno, este está diciendo lo pasca que hace, no tiene ningún tipo de defensa, probablemente se dé cuenta de que la ha cagado y lo que busca es pues intentar salir del paso la mejor manera posible que se le ocurrió.
Ya bueno, es que hay gente que dice que cuanto menos elaborada sea una mentira, que mejor. Exacto. Y hay otros que piensan que eso, por hacerla más elaborada, que va a resultar creíble. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente empezó a verlo de esta manera, pero vieron más que nada una oportunidad, sobre todo, de cómo poder comunicarlo. De algo a lo que poder sacar jugo. Un tema que iba a poder darles un hilo durante varias semanas e incluso meses, porque es algo que nunca se había visto. Entonces, es algo que iba a causar bastante interés, independientemente de lo que la gente pensara. Entonces, pues iba a resultar bastante interesante en ese aspecto. Claro. Y bueno, ahora sí que me pongo ya a comentar, si no quieres decir nada Sí, más sí, ahora. no. Habla que yo no tengo más que decir. Vale. Pues yo, nada, iba a comentar que al fin y al cabo pues, llega la noticia y se forma un revuelo pues bastante impresionante. Principalmente en Estados Unidos, bueno, que decir en Connecticut, que ya fue donde más había repercutido desde un inicio, pero llegó a extenderse a otros países y bueno, eso que bueno, me habían prometido que iba a haber conferencias y tal, lo de los Warren, que van a estar explicando todo este tema y bueno, que van a salir libros, incluso una película que en la que se detallará el caso y aquí, bueno, ya se empieza a fabricar un poco todo esto que dices tú, bueno, aquí está, en cierto modo, ya no solo el tema de ayudar a la gente, sino el sacar un poco la pasta, que es lo que interesa, que no se vive de la caridad. Entonces ya, bueno, vieron un poco cómo fue esto, de la repercusión mediática que tuvo y dijeron, aquí hay una oportunidad de negocio, ya no solo de tal, sino también incluso como una forma de poder mostrarlo nosotros y ver que, oye, porque podemos sacar tajada y explicarlo a la gente. Claro. Entonces, bueno, Martín Milena, que era el abogado de Johnson, empezó a recibir una burrada de llamadas por el juicio que era llamado por el asesinato demoníaco, ¿vale? Este viajó a Inglaterra, que fue, bueno, lo que dije previamente, a ver, esos dos casos en los que se había documentado, pero no habían sido llegado a juicios, ninguno de los dos. Entonces, pues bueno, lo que hizo fue comunicarse con gente que estuviera relacionada con el tema del exorcismo y, y ya, pues bueno, a raíz de esto, pues ir informándose del tema y ver qué podría hacer, a qué cosas podría alegar, porque, a ver, tú piénsalo, ¿eh? Eres un abogado que ya hay que tener unos cojonazos cuadrados para coger este caso. De hecho, la mujer lo primero que le dijo es, aléjate de esa gente, está mal de la cabeza. Claro, normal. Y a él lo que le hizo fue llamarle más el caso. Y es algo que, oye, tú piénsalo, también es eso. Mal, yo creo que tampoco te podría hacer quedar. O sea, en caso de que te saliera bien ese caso, serías recordado como el abogado, aunque hubiera muchísimas pruebas, serías el abogado que tuvo la capacidad de convicción de hacer que se creyera que fue un homicidio por asesinato demoníaco. Entonces, ibas a ganar mucho prestigio y tampoco ibas a perder tanto. Independientemente de cómo salgan las cosas, ibas a ser bastante conocido. No, y que ¿Qué pasa? te digo una cosa, que, o sea, yo soy el abogado, soy el abogado, y hostia, es que, a ver, eso que tú dices, tampoco pierdes tanto, puedes perder un poco tiempo, eso es Sí, verdad. y bueno, y también un poco de reputación. Claro, pero es que al final eso que tú dices, ganas ese caso, que al final yo, en lo que vi un poco del documental, ya no hablarás del documental de Netflix y Sí. demás, pero lo que vi un poco del documental era que el tío al final se lo creía. Se creía el testimonio, en el fondo se acababa, o quería creer el testimonio de la familia, y al final yo creo que ya se convirtió en un caso más personal. ¿Sabes? Hombre, al fin y al cabo ya intentas llevarlo hasta el final y Claro. ya no ser fiel bueno, a la persona a la que defiendes, sino ya también a lo que has pensado, como por así decirlo, a tus principios, Claro. a tus creencias. Exacto, es que ya no es solo tu trabajo, es que es que ya es tus creencias, tu propia visión del mundo y todo. Es que es súper bestia. A ver, estamos aquí hablando en plan súper normal, estamos hablando de mundos que normalmente se viven por separado, que por un lado es el mundo así un poco más espiritual y tal, y por otro lado el mundo físico, el mundo de las personas, de la gente, del juicios, cosas así, cotidianos, por así decirlo, entre Sí. comillas, y de repente se juntan, ¿sabes? O sea, le estás haciendo un Sí. juicio al diablo, es una cosa súper bestia. Lo que te iba a decir que me parecería interesante que, bueno, en cuanto comenté el tema del juicio, que antes de meternos en el tema de, bueno, las consecuencias y todo lo que esto acarreó, por no hablar del dilema que luego hubo entre los Warren y la familia, que eso también es para dar de comer aparte, de
de cómo lo empírico a veces, o por así decirlo, lo que es explicable y argumentable, que es lo que se tacha siempre de que sí, y cómo lo paranormal, por así decirlo, que es despojado aunque se intenten aplicar pruebas que, bueno, simplemente es que es eso. Yo no sé qué opinas tú, pero lo paranormal, al fin y al cabo, en estos casos, es algo que no puedes argumentar en un juicio porque tienes una falta de pruebas independientemente de cuántas apliques. Si pierde, o sea, no es verosímil a los ojos de un juez o de la justicia. Sí. Es algo que por mucho que argumentes, es que muy bien lo tendrías que hacer y o sea, mucha suerte tendrías que tener con el juez, porque es que es eso, es algo que... Claro, No sé no. qué piensas tú. No, yo además, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la obra que hacían los Warren, porque los Warren lo que buscaban siempre era demostrar que lo que ellos habían visto en su propia vida, porque Ed Warren en su infancia tuvo muchísimas experiencias paranormales, cosas chungas que pasaban en su casa. También Lorraine con su, pues esa Sí, bueno, sensibilidad y tal, Lorraine también, lo de ella era una barbaridad. Y ellos lo que buscaban era, digamos, demostrar que lo que ellos veían era real. Demostrárselo a la gente, mostrarle pruebas. ¿Qué pasa? Que también pienso, es verdad que sí, obviamente lo paranormal es una cosa que es muy difícil de demostrar, porque al final es una cosa que va más allá de nuestros conocimientos. O sea, por mucho que haya gente que son, por así decirlo, expertos en este tema y tal, es un tema que desconocemos totalmente. O sea, sí, totalmente. Pero también creo que hay cierto prejuicio. O sea, como que... exacto. Y yo creo que es porque el ser humano es incapaz de aceptar que eso pueda existir. ¿Por qué? Pero Porque... es que... Sí, No, no, dime. perdona, Di. Vale, no, eso, que es incapaz de aceptar que eso pueda existir. ¿Por qué? Porque le da miedo, le aterra la idea de que eso exista. Entonces, claro, Es lo que muchas iba a veces decir. yo es lo que he visto, muchas veces ponemos argumentos, en plan decimos, yo qué sé, imagínate, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, de repente la puerta de mi habitación, que está ahora mismo así animada, de repente se abre sola. Están todas las ventanas de la casa cerradas, porque están cerradas. Imagínate que ocurriera. Sí, Mi cerebro, a ver, yo no, porque yo soy una persona que cree en estos temas y yo acepto que puede ser una cosa paranormal. Pero otra persona que a lo mejor es más escéptica, literalmente te diría cualquier argumento, por irracional que sea, antes de aceptar que es sí, algo paranormal. Entonces, claro, yo creo que puede sí, haber ese prejuicio que a lo mejor tienes pruebas, yo qué sé, tienes literalmente un vídeo del niño, no sé si es el caso, creo que no, pero imagínate tuviese un vídeo no, en del este caso niño, no, pero... claro, del niño poseído levitando y aún así te pondrían mil argumentos antes de reconocerte que eso es una posesión demoníaca. Sí, sí, bueno, te diría no sé qué, en casos de magia también se emplea X cosa y tal, pero Claro. lo que te iba a decir, ahora que comentaste eso de lo del armario, es, tú eso lo ves en una película de terror y dices, eres tonto, ¿para qué vas ahí? Es como, en mitad de la noche, que pasa no sé qué, pero luego, o sea, tú te paras para ti mismo y a las 3 de la madrugada te suena, yo que sé, algo en la cocina, lo primero que haces es ya ir a ver qué pasa. Obviamente. Vale, sí, te lo ponen con el tema de tal, pero tú lo primero que piensas es, cayó no sé qué. Bueno, y Claro. yo de hecho aquí el otro día, estaba que tuve con problemas de humedades, cayóme parte de la escayola y, bueno, me despertó a las 4 de la mañana. Qué Claro, sustín, como ¿eh? te puedes imaginar, claro, yo lo primero que pensé fue, mierda, tiré el vaso de agua o lo que sea y rompílo. Y no podía caer a Dije, las 5 de la tarde, ¿viste? Tenía que caer a claro, las 4 de la mañana. y luego dije yo, es raro suena esto para que sea un vaso, tal, no sé qué, miro. Y bueno, pues fue aquí en la habitación, pero miro y veo la escayola y tal, y digo, "Uf, uf, ya lo limpio mañana, no sé qué tal. Pero quiero decirte, pasa en la cocina o en otro lado y salgo, o sea, o veo que no hay aquí y salgo a mirar. ¿Pero por qué es eso? No tienes metido en el cuerpo que es algo que tal, y además de aterrarnos lo desconocido, nos da como curiosidad. O sea, el miedo tiene como esta doble vara de medir, este equilibrio de decir, me aterra y no me gusta, pero a la vez es como adictivo porque quiero llegar a conocerlo para poder, ¿sabes?, tener la certeza y estar seguro y tranquilo. Y esa es la filosofía de este podcast. El amor a lo Bas- desconocido. Básicamente. Entonces, bueno, después de este pequeño divagaje, voy a contar, pues, bueno, un poco el spoiler que ya dije previamente de lo que pasó. Lógicamente, en la Corte Superior de Connecticut en Danbury, el 28 de octubre de 1981 llevó a cabo el juicio y, pues, lógicamente, como era de esperar, porque ahora nosotros lo estamos viendo bajo nuestro punto de vista, pero
a ojos de la justicia esto no se sostenía por ningún punto prácticamente, por muchas pruebas que alegaras. Entonces, Robert Callaghan, que era el juez que lo presidía, rechazó la defensa y argumentó que era irracional y no científico, que es más o menos lo que decimos. Es que es algo que tampoco se puede explicar de manera científica. Es como, bueno, todo aquello relacionado con la religión. Esto sobrenatural es que si se pudiera tal, es que, no sé. Claro, Es algo que me parece, a ver, lógicamente a ojos de la justicia tiene que tener sus bases sólidas, claro. pero me parece interesante este juicio en ese aspecto porque es como que, aunque no hayas funcionado, te abre la puerta a decir, ¿y si realmente pasó? ¿Y si, sabes? Claro. Te hace plantearte las cosas y bueno, a ver, es que es eso. Luego aquí hubo un fallo, desde mi punto de vista. A ver, también tengo que entender que lo más normal al ver que te rechacen eso es que intentes decir, vale, no nos ha funcionado esto, tenemos que intentar al menos reducir los años que voy a pasar en la cárcel, porque al principio le habían dicho de 25 años a cadena perpetua. ¿Qué pasa? Intentaron alegar que fue en defensa propia. Hmm. Y eso, pues, es un problema y a la vez un beneficio. Es un problema porque dices tú, vale, primero dices que fue el demonio y ahora dices que fue en defensa propia. Me da a entender que lo primero lo decías para reírte de mí y ver si podía salir o sea, sin ningún tipo de castigo. Claro. Pero a la vez, yo también entiendo una forma de ver que es como, vale, no nos han creído esto, tenemos que hacer algo lo mejor, o sea, aunque sea una triquiñuela para poder decir, oye, voy a estar el menor tiempo posible en la cárcel, ya que no merezco estar aquí. Bueno, aunque lo merezca, la gente va a intentar estar el mínimo tiempo posible. Entonces eso, dijeron que fue en defensa propia. ¿Qué pasa? Esto no se sostenía muy bien, porque en defensa propia como mucho darías una o dos puñaladas. Claro. Pero es que al dar cuatro es el problema. Sería más bien casi enseñarte con la persona. Entonces ese es el problema. Claro. Y bueno, como no consideraban lo de posesión demoníaca, al final el jurado, a ver, déjame mirar aquí la fecha, el 24 de noviembre del 81 se decretó que fue homicidio en primer grado y fue sentenciado de 10 a 20 años en prisión. Aunque al final aunque sirvió solo 5 años en prisión, vale. Claro. Pero bueno, es eso, que al fin y al cabo, bueno, 5 años dentro de lo que tal, salvable, pero No, a ver, es que ¿qué al pasa? final yo no sé si es real o no, porque yo tampoco lo viví. Eh, yo, la verdad que tengo sentimientos encontrados, ya al final debatiremos un poco, tengo sentimientos encontrados con este caso, pero Sí, yo pienso, la impotencia que, si es real, la impotencia que tienes que sentir, en plan de decir, hostia, yo no he sido, yo no he hecho sí. nada, y igual me condenan a cadena perpetua. Al final, bueno, al final solo estuvo en la cárcel 5 años. Y le condenaron a 10 a 20 años y solo estuvo 5. Genial. Pero en el momento de pueden condenarme a cadena perpetua por algo que yo no he hecho Sí, y que no tengo forma de eso argumentar que no lo he hecho, es bestia. es que debe ser muy, muy tal, o sea, Mm. muy, muy frustrante. Pero también te iba a decir esto, vamos a arrojar un poco el foco de luz de los escépticos, por así decirlo, que es que decían, bueno, dos paisanos, tú piensas, te llega la llamada, asesinato. Mm. Los dos habían bebido y llegaron a ver fuentes, pues bueno, también te digo que es lo primero que llega. Infidelidad, un triángulo amoroso. Sí, Si ves que está la chavala ahí, que se lleva con el otro, tal, dices tú, vale, y que hay cuernos y entonces pues te ensañas y tal, estás borracho, lo que sea. Intentas taparlo un poco. mm, Y, a ver, yo creo que eso sería un poco el caso, pero es que además, o sea, también hay gente que te puede decir, no, es que, bueno, es que yo esto lo he hablado con personas y me han dicho eso, que no, que consideran que los antiguos casos de exorcismo que eran narrados previamente, pues igual eran personas que bien tenían rabia o esquizofrenia o incluso síndrome de Tourette. mm, Entonces, pues también es un poco la forma de verlo, porque, bueno, no sé si lo llegamos a decir, pero también hay teorías de que la madre que les daba como algunas pastillas para dormir, que a la larga tenían efectos que te hacían tener como una especie de esquizofrenia, de alucinaciones, mm. además de, bueno, pues que el aumento de peso y cosas así. Luego hablaremos de eso, sí, sí, sí. Sí, Luego lo o sea, mencionaremos. hablaremos de eso, pero vamos. Yo creo que esto sería un poco la vertiente de los escépticos. A ver, yo al fin y al cabo intento ponerme en el punto de vista de los dos para que Claro, nuestros oyentes, pues bueno, también vean que somos no imparciales exactamente, porque damos nuestra opinión también, pero que
intentamos poner los dos lados, ¿vale? Bascular un poco para ver, vale, Intentamos pues, informar de manera objetiva, básicamente. exacto. Toda la información. Y luego dar nuestra opinión. Exacto. Claro. Y cada uno dé la suya que quiera. La tuya no tiene por qué coincidir con la mía y al igual que con la de nadie de eso. Pero bueno, no sé si quise añadir algo más, pero bueno, si no me meto ahora con el tema de las consecuencias que tuvo todo esto. No, yo quería añadir una cosa, ¿vale? Que es Sí. importante. Luego me gustaría hablar, porque yo de exorcismos ya hablaré luego, pero bueno, tengo conocimientos. No soy exorcista tampoco, obviamente, pero bueno, me he informado mucho. Pero sí quería hablar de varias cosas. Primero, la primera persona que argumentó que Arnie estaba poseído por el demonio cuando realizó el asesinato fue Lorraine. Lorraine que como dato, ¿vale? Cuando Arnie en el exorcismo le dijo, desafió al demonio y le dijo, deja a David, poséeme a mí. La reacción de Lorraine fue, no puedes hacer eso. O sea, eso es peligrosísimo que hagas eso. Sí. Ya de primeras indicando que Lorraine era consciente de que el demonio había poseído a Arnie. O sea, que se había ido de David y había poseído a Arnie. Eso, o que Lorraine vio ahí una oportunidad de... Luego hablaremos. Pero luego hay una cosa que a mí me parece de las pruebas más tal, desde un punto de vista todavía del demonio, y es el hecho de que a Arnie nunca se le llegó a realizar un exorcismo. A día de hoy, Arnie, que sigue vivo y demás, sigue haciendo su vida, no está poseído. O es lo que dice él, no está poseído, no tiene signos de posesión, nada. Pero nunca se realizó un exorcismo. Entonces, no sé, luego hablaremos ya un poco, ahondaremos más en el tema de los exorcismos, de cómo funcionan, pero me parece curioso eso. A mí es una cosa que me parece muy curiosa. Sí, a mí me parece curioso eso y bueno, también que no se nos olvide comentar, pues bueno, que Lorraine, antes de que se diera el asesinato, que tuvo visiones relacionadas con ello. Oh, eso no lo sabía. Ojo. Es que, pues bueno, lo que dijo, bueno, más que una visión, fue que dijo que ella visualizaba como un asesinato, bueno, más que asesinato, dijo que iba a haber mucha sangre y un cuchillo de por medio. Y esto fue antes del asesinato, fue bueno, cuando se creía que todo había acabado y el asesinato, es decir, ya posterior a decirle, estás loco, no puedes desafiarle, y fue lo que ella vio, y es algo que dicen bueno, que avisó y que lo dejó antes de que se diera el asesinato, entonces también te da como un aliciente a pensar oye, que igual pasó de verdad y que no fue tal, o vete tú a saber que aprovecharan esto para... Es que claro, también hay gente que dirá, bueno, no, es que eso lo tenían pactado desde el principio y que si hacía falta matar a alguien de por medio para que todos sacaran tajada, tal. A ver, no me cuadra porque además la familia, quiero decirte, porque que eso lo hicieron los Warren, que ya hablaremos luego de cómo eran ellos en algunos aspectos, pues Sí. vale, tiene sentido. Pero que se metiera la familia, que el chaval arriesgara su futuro y su vida por sacar tajada... Es que es eso, además, tú ten en cuenta que si eres una persona que de normal, como pintaban al chaval, que no era problemático, que siempre estaba, pues oye, una persona pues, de bien, por así decirlo. Y bueno, que hay nunca se había cositas, metido en problemas. hay cositas, hay cositas ahí. Luego comentaré, hay cositas ahí, pasan cositas. Vale. Luego diré. Sigue, perdona. Vale, nada, yo ahora mismo me voy a meter con el tema de las consecuencias, pues bueno, un poco la movida, la trama, la pasión de gavilanes que hubo aquí entre... El chisme. Entre los Warren. El chisme. Exacto. El chisme. Vamos al chisme. A ver, bueno, pues básicamente consecuencias, pues tuvo película y libro. La película de Demon Murder. Y bueno, es un proyecto que se acabó estancando debido a conflictos internos. Y en 1985, Gerald Brittle, que bueno, con ayuda de Lorraine, publicó el vídeo de Devil in Connecticut. Y bueno, pues con este libro se supone que iba a sacar también, además de la familia Warren, lógicamente, iba a sacar bastante tajada a la familia, bueno, perjudicada, en este caso, por así llamarlo. Entonces, pues bueno, pensaron que iban a sacar tajada. ¿Qué pasó? Que los Warren pues les acabaron estafando, por así decirlo, y recibieron, creo que $2.000, me parece que eran. No, fueron 4.500 la familia, creo. ¿4.500? Sí. Lo tengo aquí apuntado, creo, pero juraría que fueron 4.500. Sí. Sí, $4.500. Es que me suena a 4.500. Sí.
Lo tengo aquí apuntado. Fueron $4.500 lo que recibió la familia y 81.000 lo que recibieron los Warren. Más luego otras ganancias Pues, como bueno, la película y todo. para que os hagáis una idea, entonces, de cómo fueron las cosas. Pues lógicamente, claro, los Glatzel ven, o sea, se enteran de esta noticia y dice esto, oye, vamos a ver. Claro, al ver que no podías un poco, o sea, al ver que no podías sacar tajada con la pasta, pues ¿qué vas a hacer? Sacarla por la otra vía. Demandar a los Warren Otro juicio. por violar los derechos. Sí, sí, no, vamos, bueno, este ya sería un poco distinto. Ya. Pero vamos, que bueno, por demandar básicamente, o sea, violar los derechos de privacidad, difamación, eh, además que, bueno, también Carl afirmó que el libro afirmaba que cometió actos directivos y abusivos contra su familia. No sé si es algo de lo que querías decir tú ahora referente al chaval. No es eso lo que quería decir, pero bueno, es interesante también saberlo. Vale, no, es por si querías meterte ahora a decirlo. No. Pero bueno, que también dijeron que la posesión era un engaño, que era una historia inventada. Bueno, esto lo dijo parte de la familia, que bueno, de hecho en el documental se ve bastante interesante cómo es una persona que se mantiene bastante escéptica y de hecho hay un caso o sea, hay un punto en el que narra cómo parecía que estaba endemoniado el chiquillo y cómo el padre le dice básicamente, deja de hacer el tonto, que te calce una hostia No. y se calmó de repente. No. De hecho, le calza una hostia. Le pega un Bueno, bofetón. eso, perdón, le calza Y la hostia. el padre, Le calza la hostia. el padre, no sé si has visto, bueno, has visto el documental. Los que no hayáis visto imágenes, Sí. el padre es el típico leñador, ¿eh? El típico que te calza una hostia y te da la vuelta a la cabeza, ahí sí que estás poseído. Parece esa niña de exorcista. Sí, te mete un bofetón y te deja rajar el culo horizontal. Exacto. Entonces quiero decir que... Y bueno, es interesante eso. Luego... sigue. Es que tengo muchas Sí, bueno, cositas eso, que no, al fin y al cabo, eso, que afirmaban que lo que intentaban los Warren era explotar la enfermedad tanto del hermano y que el libro le presentaba como un villano y bueno, pues eso, que también que las afirmaciones estas sobrenaturales quedan todas falsas, al menos, bueno, es lo que decía el hermano escéptico, por así decirlo, y bueno, pues bueno, es que también es eso, les tacharon un poco de difamación porque les decían, esta historia os va a hacer millonarios, no sé qué, confiad en nosotros, tal, un poco, pues así llevándolos por el camino de la estafa para aprovecharse de ellos, porque al fin y al cabo tú piensas que también vas a estar un poco cortado y igual a veces lo último que quieres es hablar de esto. Pero ¿qué pasa? Ya no les ofrecieron la pasta. Les ofrecieron lo que de verdad querrían, que era sacar al hijo de la cárcel. Que a raíz de la historia, del libro y de todo, iba a crearse tanta fama y tanto tal que iba a resultar creíble y no le iba a quedar otra al juzgado, bueno, a quien fuera en este caso, Pequeño apunte, Vidi. que soltarle. Pequeño apunte. No es el hijo, es Sí, el novio de la hija. Ya está. Eso, perdón. Fin de paréntesis. Perdón. Nada, tranqui. Entonces, bueno, nada, eso que... Bueno, de hecho, Karl Glatzer afirmó pues eso, que tuvo que abandonar la escuela, dejar proyectos, perdió amigos y bueno, actualmente, esto es interesante, al menos me parece, está escribiendo un libro titulado Alone Through the Valley, la que se relata pues su versión de los hechos, vaya, bueno, los que rodearon al hermano y pues bueno, aquí esto me parecería interesante leerlo en su momento, pues Sí, estaría guay. para hablar de ello. Y de hecho, incluso cuando salga el libro, pues también tenemos pensado hablar, o sea, ya lo tenemos hablado, que en un podcast hablemos de libros y cosas así para comentar, pero me parecería interesante, según lo que nos podría llevar, incluso hacer uno de este tipo para retomar la historia. Me gustaría, En sí. cuanto... Sí, me gustaría. Pero bueno, eso, al fin y al cabo, esto es un conflicto interno porque, bueno, principalmente aquí es Carl versus los Warren, podría entenderse. Claro. Serían los contrapuntos, o sea, o el más escéptico contra los que más a favor están y más han estudiado acerca de lo sobrenatural y también, lógicamente, los que más tajada han sacado. Vaya, Claro. Por supuesto. Tampoco es. Entonces, bueno, Lorraine intentó respaldarse en los 6 sacerdotes que habían participado en el incidente, que afirmaban que el guaje estaba poseído, y también Gerald Blitzler, el autor de Devil in Connecticut, dice que, bueno, que escribió el libro porque la familia quería que se contara la historia, que es, bueno, lo que dije previamente, que
que tal. Entonces, bueno, intentaron exponer estas medidas los Warren como para callar a Carl, para decir, oye, vosotros fuisteis los que quisisteis. No rayes, que ya está cerrado el tema, ¿sabes? En plan, como diciendo eso, ¿sabes? Sí. Claro. Sí, básicamente. Entonces, eso, lo entendieron como que estaban abriendo el cajón de mierda, no el cajón del expediente. Exacto, no el cajón del misterio, ese no. Eso lo vimos nosotros. Y nada, que pues eso, está ahora, podría considerarse que está en un punto muerto. La verdad que no me he llegado a informar acerca del libro, si cuánto le queda para salir, si ha llegado a salir, cuándo lo tendríamos aquí disponible, pero podríamos considerar que ahora mismo está en un punto muerto. Vale. Está bien saberlo. Y nada, pues aquí hay alguien que está buscándolo ahora mismo. A ver, sí que estoy buscando a ver si... Sí, sale algo. No está escrito todavía, no. Pero bueno, sabré que está en proceso. Bueno, pues en cuanto salga... Sí, se puede... En cuanto salga hablaremos un poco respecto al tema, pero me parece interesante porque, bueno, el documental habla un poco, pero al fin y al cabo imagínate cómo debe ser todo, porque, bueno, no sé si te parece bien incluirlo ahora, pero al fin y al cabo es eso. Él nunca se lo creía y, como dije previamente, pues tenía el tema de que su madre que comía de un bol diferente siempre para la comida, que les metía una medicación para dormir, que eso al fin y al cabo te hacía tener a efectos a largo plazo, te hacía tener alucinaciones. Entonces es como te cuenta la historia así de una forma totalmente lo más diferente. verosímil. Sí, es que es curioso, sí. Sí. Es de hecho, también te digo, en este caso, bueno, dime. No, di, termina. Eso, que en este caso lo más verosímil coincide con lo más simple y lo más tal. O sea, lo más fácil de creer, porque dices tú, vale, te dicen esto, de no, la madre comía de un bol diferente, tal, efectos secundarios, tal, pero te paras a relacionarlo todo y hay cosas que no cuadran. Incluso la historia del cuchillo de los Lorraine y cosas así, dices tú. Puedo que se creen en ambas partes a los dos, pero dices tú, ¿hasta qué punto y cuál se cree más? Claro, ¿Sabes? Me parece bastante interesante. Es interesante, sí. Yo, de hecho, iba a decir... Bueno, iba a decir primero la coña de que la madre les echaba cornezuelo en la comida. Para los que no entendáis la referencia, escucharos el podcast anterior del Hombre Lobo. Bueno, eso, nada. Que quería comentar una cosa. La hablaré luego más en detalle cuando expongan mis argumentos. Pero a mí, sinceramente, lo que más me invita a creer la parte de la posesión... No digo que los Warren no se aprovecharan, ¿eh? Porque yo creo que se pueden aprovechar incluso siendo real la situación. Vale, yo creo que pueden... Hombre, eso está claro. Luego hablaré de mis opiniones, pero... Por cómo funcionan los exorcismos, que 6 sacerdotes, digamos, dijeran que realmente el niño estaba poseído, luego explicaré por qué me convence mucho. Pero bueno, porque luego quiero explicar... porque ahora primero quiero que hablemos del documental. ¿Vale? Pero luego quiero explicar cómo funciona... Sí, es que luego quiero explicar cómo funciona un exorcismo. Así, resumidamente, para también aportar más información en este sentido. Pero bueno, este es el documental. ¿Qué es este documental? Que llevamos hablando todo el podcast, llevamos hablando del documental. Netflix hace unos meses... Nada, hace un mes, de hecho. De hecho, creo que mañana... Ojo, Viti, esto no está ni hecho a posta, ¿eh? Bueno, para los que estéis escuchando el podcast será... Para los que estéis escuchando el podcast habrá sido hace un par de días. Porque lo escucharéis el domingo, nosotros estamos grabando el jueves, día 16. Mañana, día 17 de noviembre, se cumple un mes del estreno del documental en Netflix. Este documental, Juicio al Diablo, Juicio por el Diablo, os lo recomiendo muchísimo, es muy bueno, ¿vale? Y es donde hemos sacado la mayor parte de la información para este podcast. Es un documental que cuenta la historia, pues cuenta lo que estamos contando nosotros, esta historia. ¿Qué es lo que tiene de bueno este documental? Que entrevista a las víctimas y las personas que estaban, que vivieron todo eso. A los únicos que no entrevistan son a los Warren porque ambos están fallecidos. Ed Warren, el marido, murió en 2006, creo. Y Lorraine murió en 2019, estoy casi seguro. Diría 2019, sí. A ver, déjame confirmarlo, pero sí, estoy casi seguro de que... Estoy en ello. A ver, 2019 ella... Sí, y él en 2006. Y él en 2006. Sí, lo de él lo sabía.
De hecho, ella, una cosa curiosa, Lorraine Warren, estuvo como asesora en la primera película y creo que también en la segunda del Conjuro, de Expediente Warren. Y de hecho hace un cameo en la primera. Como que sé, no sé si lo sabías, Viti. En la primera película de Expediente Warren, una escena... Esto es un pequeño paréntesis que a mí me parece curioso, ¿eh? Una escena en la que... Sí, no, es interesante. En una escena en la que están los Warren dando como una conferencia y hay un momento en el que enfocan al público y aparece una señora mayor en el público y esa es la verdadera Lorraine Warren que está ahí pues haciendo un cameo. Bueno, nada, simplemente... la verdad. Si no, o sea, me gustó, de hecho yo no lo sabía y hace poco viendo la película, ya después de haber visto un montón de cosas de los Warren y ya saber cómo eran físicamente los Warren, viendo la película de pronto la vi ahí y dije, hostia, mira, ahí está la mujer. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, que es interesante este documental porque son entrevistas e imágenes reales de lo que sucedió. Y eso crees que no es muy interesante. Entrevistas además, no solo entrevistas tanto a David como a Arnie, que Arnie, bueno, vive su vida y tú lo ves y físicamente es una persona totalmente normal. Salió de la cárcel hace ya muchos años, se casó con la chica esta. Sí, de hecho se casó durante su estancia en la cárcel. Exacto, se casó con, es que no me acuerdo el nombre ahora de la muchacha, pero bueno, la hija la hija de la familia, vaya. No sé si creo que lo teníamos apuntado por ahí. Sí, por ahí anda, estoy buscando, pero bueno, ni idea, es que hay tanto texto aquí. Bueno, eso, nada, es una tontería eso. Pero eso, el documental es muy interesante, pero es como te pone imágenes reales. O sea, al final es un caso, lo bueno que tiene de que sea un caso de los Warren es que está muy documentado. Como dije antes, los Warren documentaban muchísimo sus casos, se dedicaban a ello principalmente, a documentarlos. Entonces, al estar tan documentado, pues hay un montonazo de imágenes, fotografías, audios, bueno, cosas súper bestias. Entonces, bueno, este documental, tampoco quiero enrollarme, porque el documental te cuenta la historia, pero la historia contada por ellos. Ellos en entrevista pues te cuentan la historia, lo que pasó, cómo vivió David antes de estar poseído. ¿Qué me mandas por aquí, mi rey? Debbie, vale, ok. El nombre, ahí lo tenemos. Estupendo. Bien visto la pantalla. Debbie. Genial. Vale, espérate, que estoy aquí desajustando. Era para no cortarte, vaya. Vale, tranqui, sí. Bueno, eso. Lo que decía que David antes de ser poseído por el demonio, pues tenía muchas visiones. Bueno, decía que veía pues a un demonio de color negro. Bueno, un montonazo de cosas, ¿no? Y en la entrevista pues te cuentan lo que veía. De hecho dice textualmente, sus ojos eran negros sólidos como un trozo de carbón y me asustó y cosas así, ¿no? O sea, entonces ver la entrevista directamente de ellos es una pasada. Por cierto, estoy viendo aquí. Sí. Yo no sé si hemos dado el dato mal. Porque yo antes dije que el casero se llama Bruno Bono. Y yo luego tengo puesto aquí es Alan Bono. Yo creo que es Alan Bono, ¿verdad? No sé dónde saqué lo de Bruno. Alan, a mí me suena Alan. No sé, creo que dijiste a Bruno antes. Sí, no, dije Bruno porque está apuntado. Como el que maneja más este tema eres tú. Sí, pero bueno, los nombres, yo soy malísimo por los nombres. Sí. Entonces, bueno, da igual. Bono. Vamos a dejarlo en Bono. Ya está. Sí. Bueno, eso, nada. Bono, entonces, claro, es eso, es muy interesante lo que cuentan. Además, David cuenta que el demonio tenía apariencia como el típico diablo de un disfraz de Halloween. O sea, el típico así con los cuernos de color negro, con la cola y tal. Eso ya de primeras a mí me hace dudar. Pero bueno, como es un niño, no sé, al final el demonio puede tomar cualquier forma. Entonces, bueno, no sé. Igual para asustar al niño, pues no tengo ni idea. Pero bueno. De hecho, No, dime, perdona. No, dime, que tampoco quiero... Dime. Es que iba a hacer un inciso, porque ahora que dijiste eso, es que hace poco me leí un libro de Stephen King, El visitante, y en él, pues tranquilo, no te voy a hacer spoiler. Vale, bien. Que, bueno, pues narra principalmente la historia de un ente que es capaz de adoptar como distintas formas. Claro, esto le lleva un tiempo, pero bueno, también se ve incluso en otros libros de Stephen King, como It, también, que es como una masa, una materia que también adopta diferentes formas y lo hace de la forma que asuste. Entonces,
puede que el diablo incluso escogiera esa forma porque era la que más podría asustar al niño de aquella. Puede ser, sí, Pero sí. también para que identificara que era el diablo, ¿sabes? Claro. Pero una cosa que te puedo decir, porque yo ahora intento entrar también, porque claro, lo que me gusta del documental es eso, que te pone toda la información. Toda. Sí. Que es lo que estamos intentando también hacer aquí. Exponemos toda la información para que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones. Porque claro, en el documental tan pronto te ponen el testimonio del hermano mayor, que es Alan, creo, ¿no? No, Alan, no es Alan, no es... Alan es el casero. Sí, Alan es el casero, no recuerdo los nombres, hay muchos nombres, perdona gente, soy malísimo para los nombres. Pero bueno, el hermano mayor. Carl, sí, lo dijimos Arnie, antes. creo que era. No, Carl. Arnie es el. Carl. El que no es Carl. Sí, joder, Carl Russell, sí. Se me fue la pinza, vale, perdón. Bueno, eso. Tan pronto te pone el testimonio de Carl, totalmente escéptico, dando mil argumentos para todo. Como te ponen el testimonio de que de repente la casa empezó a temblar. Sí. A lo es bestia. verdad, de eso hablamos poco, ¿eh? Claro, y eso es bestia. Eso fue lo primero que les dio lugar a pensar que, oye, igual aquí está pasando algo, vamos a llamar a los Warren y demás. En la casa pasaban cosas. O sea, no era simplemente que viera al niño en plan raro, es que en la casa pasaban cosas. Claro. De hecho, me parece interesante cuando dicen que se manifieste dando 3 golpes y que tembló la casa entera, pues Toma 3 golpes. como con 3 martillazos, Sí. literalmente debajo del suelo y como luego temblaba, pero Claro. eso es curioso, porque dices, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede estar? ¿Sabes? Claro. Entonces, claro, la gente dirá, un terremoto, tal. Yo no sé, dejadme porque yo, como digo, para geografía soy malísimo. Connecticut. Pero quiero saber por qué zona está Connecticut de Estados Unidos. Vale, si está al este o al oeste. Yo creo que está al este, pero es ignorancia por ahí, ¿eh? A ver. Sí, está al este. Está totalmente al este. ¿Qué pasa? No hay ninguna placa tectónica, ningún límite de placa cerca. Vale, si os vais un poco de geología, los terremotos ocurren en zonas donde hay cercanas a límites de placa, donde hay tensión. Tampoco me quiero poner aquí científico. La placa más cercana aquí, yo creo que es la placa de lo que es la falla de San Andrés, que está literalmente en la otra punta del país. En la costa oeste de Estados Unidos. Y Connecticut está en la costa este, está justo encima de Nueva York. Entonces, terremoto a mí no me cuadra. O sea, que haya un terremoto ahí es tan probable como que haya un terremoto aquí ahora mismo en mi casa. ¿Sabes? Bueno, cuidado que lo hubo un león el otro día, ¿eh? Claro, pero que justo haya ese pedazo de terremoto, porque para que tiemble la casa a ese nivel Ya. no es un terremoto precisamente suave. Para que haya ese pedazo de terremoto justo después de que digan que se manifieste. A ver, repito lo que dije al principio. Hay veces que hay argumentos supuestamente racionales que son más irracionales que otra cosa. A ver, seamos un poco también, intentemos pensar un poco. Pero bueno, nada, eso. Entonces, claro, el documental es esto. Entonces, es súper interesante. Luego también cuando hablan del juicio, todas las imágenes. A mí me gusta mucho del documental, las entrevistas al abogado. Al abogado porque son brutales. Sí, me parece muy interesante porque es como el que puede aportar desde el punto de vista, o sea, te puede aportar el punto de vista jurídico, porque es conocedor de todas las leyes y tal, pero también te puede aportar el punto de vista, al fin y al cabo, de un poco de la familia, de cómo lo vivió él, Claro. de cómo narraba la familia las cosas. No, y no sé, es como la balanza perfecta. Exacto, porque además es que es una persona más, digamos, entre comillas, imparcial, porque es ajena a todo eso, no lo vivió, él simplemente llevaba el caso. O sea, no es como los Warren o el propio Carl o David o Arnie, que lo vivieron todo en primera persona. Él no, él lo vivió desde fuera y se basaba en la información, en las pruebas que había, en las evidencias, las fotografías, los audios, todo, y se basaba en eso. Es lo que tenía de información. Entonces, no sé, la verdad que me gusta mucho. Luego, o sea, se les ve que son personas, al final han pasado muchos años. Esto fue a principios de los 80, han pasado pues unos 40 años desde que pasó todo esto. Solo hay que ver cómo está David, que David es... cuando ocurrió todo esto, David tenía 11 años,
y ahora es una persona ya mayor, Sí. que tiene 50 y pico años tendrá, o 50 años. Y el propio Arnie también es bastante mayor, tendrá cerca de 60 años. Entonces, bueno, nada, el documental habla de lo que hemos hablado nosotros hasta ahora, básicamente. También me gusta mucho, es que a mí lo que más, también me gusta mucho el final del documental, porque es una cosa que yo nunca había escuchado. Claro, yo lo único que conocía de este caso era lo que había visto en la película de Expediente Warren, ¿vale? Que ya os adelanto una cosa. Si queréis informaros de casos de los Warren, no veáis esas películas. O sea, las películas están entretenidas, pero son bastante alejadas en muchas veces de la realidad. O sea, la única que es un poco así más o menos fiel a cómo ocurrió es la primera, El Conjuro, Expediente Warren 1. Que es la que es más fiel a la realidad, pero el resto la verdad que están bastante alejadas. Pero eso, entonces, el final, ¿qué es esto del final del documental? Claro, al final del documental es cuando, después de haber contado toda la historia desde el punto de vista de David, desde el punto de vista de Arnie, desde el punto de vista de, bueno, en general de lo que es la parte que creían que era una posesión demoníaca, de repente aparece en escena el hermano mayor, Carl, y cuenta su versión. Y claro, te cuenta lo que decías antes del padre, de que estaba el guaje, Sí. estaba David. Sobre todo lo que buscaba Carl era desmentir la posesión de David. Él nunca creyó y eso que Carl estaba en la casa cuando ocurría todo esto y cuando estaba pasando todo esto, y él estuvo pues en el exorcismo y todo. Los que eran escépticos en la casa eran Carl y el padre. Eran escépticos los dos. Eso, entonces, pues lo que dices, de lo que decía del padre, de que estaba el guaje pues insultando a la madre y de todo, y el padre se levantó y dijo, se acabó la tontería, y le pegó un guantazo. Y el niño se tranquilizó. Claro, Carl dice en plan, y el demonio se quedó sentado y callado. Sentadito y callado. Como así de manera irónica. Yo tengo un argumento para eso. Sí. Eso. Citando la película del Exorcista. Citando, creo que es al padre Carras. O al padre Merry, nunca recuerdo. Creo que es el padre Merry el que cito, creo. El demonio es mentiroso. Cito eso. ¿Por qué? Claro, hay dos opciones. La que nos lleva a pensar la parte lógica es que realmente Guaje estaba fingiendo y cuando vino el padre y le pegó un fostión, el Guaje dijo, vale, me quedo callado y quietecito. Pero la otra opción es que el propio demonio, buscando engañar a la familia, hacerles creer que todo era una farsa del niño para que hiciera el exorcismo, se quedó callado. ¿Sabes lo que te digo? Porque el demonio busca Sí, siempre de hecho es lo que engañar. te iba a decir, que es lo que a mí me parecía que ahí lo más razonable, ya nos parece inteligente a nosotros, imagínate más al diablo, que ya sabe más por viejo que por diablo, Exacto. que es literalmente pues eso, adaptarlo todo para que piensen que es cosa del guaje, Claro. para llamar lo menos posible él mismo la atención y poder pues acampar sus ansias, por así decirlo. Claro. Mira, dice el padre Amor, un exorcista famosísimo, murió hace poco, que se hizo una película hace poco de él, la del exorcista del Papa. Dice una frase muy célebre suya que la mayor victoria del demonio es conseguir que la gente no crea en él. Entonces, al final es esto, o sea, tú cuando no conoces al enemigo no puedes luchar contra él, ¿no? Entonces, si el demonio conseguía convencer a la familia de que el niño no estaba poseído y que era todo una farsa del niño, tenía vía libre. Tenía vía libre total. Entonces, claro, por eso, por un lado, tenemos a Carl argumentando de repente, al final del documental, argumentando que todo era mentira. Bastante convincente lo que dice, decirlo, salvo este argumento tal, hay cosas bastante convincentes. Por otro lado, también, tenemos luego cositas que salieron de la madre, ¿vale? Cuando la madre murió, creo que fue cuando la madre murió. Sí. Sí, fue cuando ella murió que vieron todo lo que tenía Exacto. escrito. Ella tenía Vamos, como un parecía que diario. tenía Diógenes. Sí, tenía como un diario, tenía muchas cosas escritas. Y eso, tenía como un diario en el que decía, bueno, pues los niños ya están acostados y como diciendo en plan que les metía una sustancia. No sé si tienes el nombre, Viti, porque no sé si al final lo ibas a encontrar. Es que el nombre intenté buscarlo, pero no. Nada, no pasa nada. Pero bueno, una No sustancia me que es quedó. como un somnífero, en definitiva, pero que tenía, Sí, no sé, básicamente.
Entre sus efectos secundarios estaban experimentar alucinaciones y cosas así, lo que digo yo de Cornezuelo de antes. Entonces, claro, hay muchas cosas que llevan a pensar que pudo ser falso y hay muchas cosas que llevan a pensar que pudo ser real. Es que ahí está el debate, porque, claro, antes de pasar a esto, antes de pasar a los argumentos de por qué pudo ser real, que quiero hablar de cómo funcionan los exorcismos, los Warren, lo que dijiste antes. Voy a citar, simplemente quiero citar lo que dijo David en la entrevista del documental, Sí. y con esto concluyo la parte del documental. Cito: Lorraine me dijo que iba a ser un niño rico por tener este acuerdo del libro, lo del libro que habíamos hablado antes. Y era mentira. Los Warren ganaron mucho dinero con nosotros y se pueden beneficiarse de ti y lo harán. Bueno, ahora ya no porque están muertos, pero bueno, eso. Como dijimos antes, la familia Glassell recibió $4.500 por vender su historia. Los Warren recibieron más de $81.000, más por supuesto lo que sigue recibiendo su fundación a día de hoy, la New England Society for Psychical Research, que es la fundación de los Warren, que ahora mismo la lleva su yerno, creo, no recuerdo, Tony Espera, que siguen ganando dinero, obviamente, sobre todo ahora que la película de Expediente Warren, El Diablo me obligó a hacerlo, obligado por el diablo, que bueno, pues por supuesto con eso han ganado mucha pasta también, además del libro del Diablo en Connecticut y todo eso que hablaste tú antes. Vale, ya hemos contado la historia, yo creo que hemos dado ya toda la información. Sí, la verdad hemos soltado una chapa histórica Sí. a cualquiera que se haya La verdad que sí, pero yo creo que la hemos soltado bastante bien, explicado. O sea, hemos ido intercalando lo que opinábamos cada uno, debatiendo y lo hemos argumentado todo. Yo creo que está bastante completo lo que hemos hablado, la verdad. Sí, pero yo me gustaría que ahora diésemos nuestra opinión de manera estructurada ya. Bien. Quiero que empieces tú, Viti, porque yo me enrollo más. Quiero que empieces tú diciendo qué piensas de esto. A ver, es que hay una parte de mí que quiere pensar que tiene su lado de realidad. Porque tú piensas, a ver, al fin y al cabo, hay que ponerse en contexto. Los guajes, cuando son pequeños, al principio, pues es posible que no tengan unos recuerdos plenamente, pues, por así decirlo, claros y fiables. Entonces, esos vacíos van siendo rellenados con las cosas que les va contando la familia para elaborar como unos recuerdos falsos, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Esto es a edades muy tempranas. Con 11 años, todo lo que tú tal es algo prácticamente verídico. Que Lo no, puedes tener los juegos de la infancia y de mi vida con 11 años se me acuerdo perfectamente. Claro, O sea, pero tú puedes tener la capacidad de imaginación más elevada, lógicamente es algo que vamos decayendo con el tiempo. Pero es algo que dices tú, vale, aunque vamos a suponer, descartamos esto, era cosa del guaje. ¿Quién explica los golpes? Todo el tema de, bueno, que envolvía la casa, también la casualidad de que se relacionara lo del guaje con luego, pues bueno, la otra posesión, por así decirlo. También hay que decir que me chirría un poco el caso es decir, ya hablarás tú más de ello después, no quiero pisarte la explicación, pero si realmente, también hay que pensar por otro lado, si realmente tenías el diablo dentro de ti, ¿por qué no hizo falta que te hicieran un exorcismo? claro. ¿Sabes? Entonces hay una parte de mí que cree la historia y la ve completamente verídica, y yo al fin y al cabo es algo que me creo, porque hay mucho en este mundo que es desconocido, y no estoy diciendo que nos lo tengamos que creer, sino que tengamos la capacidad de reflexionar y evaluar si, vale, es verídico o no, o hasta qué punto nos lo creemos, qué podemos imaginar, porque claro, a ver, hay gente que dice, no, yo es que si no me lo cita la PubMed o la APA, no me creo nada, pero quiero decirte, hay que tener también la capacidad, o sea, al fin y al cabo esto no es ciencia exacta ni nada, es prácticamente lo opuesto, lo que más nos llama, y es lo desconocido lo que más nos llama la atención. Entonces, también yo peco un poco de eso, te hace un poco de ilusión, te da esa esperanza o ese aire de decir, de nerviosismo, de curiosidad, y entonces yo sinceramente me lo creo la historia. Hay partes que no coinciden, que chirrían, o que al fin y al cabo, pues como ha hecho el hermano, que ha sido básicamente simplificarlo lo máximo posible para que resulte lo menos verosímil y que su
y que su historia pues que resulte la más simple y más creíble, pero al fin y al cabo es eso, son cosas, o sea, intentas tapar algunas cosas, pero hay otras que no se pueden tapar por mucho que pongas, ni es que ni por el terremoto, ni por cosas así, hay cosas que no se tapen. Y aunque intentes desmentir la zona del asesinato, lo que desde mi punto de vista es innegable es que hubo por ahí una posesión demoníaca Sí, y que luego ya cómo se solucionara es otra cosa, pero que la hubiera, para mí es algo que, de lo que estoy seguro. sí. Luego lo del asesinato te puedes meter en un asunto o en otro, pero que el guaje pequeño, que le, que le poseyó el demonio es algo que yo me creo perfectamente, porque por muchas alucinaciones que tienes, ya es eso, que sí que tienes un cuerpo más pequeño y en caso de que la madre te dé unos fármacos que te dan efectos secundarios, tener alucinaciones. Por muy pequeño que seas, los demás llevan más tiempo tomándolo, también deberían de tenerlo, incluido el propio escéptico. Es decir, eso no cuadra, no, al Sí, menos desde mi punto de vista. Aunque no sea con lo mismo, deberías de tener algún tipo de alucinación. Es muy extraño que le pase solo al hijo, claro. o No, uno no, de ellos, estoy de acuerdo, concretamente. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Mi opinión. Bastante parecida a Sí, la tuya. Lo de la posesión para mí es casi, digo casi porque yo al final yo no estaba, entonces no puedo confirmarlo al 100%, pero yo estoy casi 100% seguro que ese niño, David Glassell, está poseído por el demonio. Estoy casi 100% seguro. Eh, Sobre todo lo que más me hace estar seguro es precisamente que le hicieron un exorcismo. El exorcismo católico, es importante recalcar esto, ¿vale? Porque en muchas religiones hay exorcismos, pero el exorcismo católico es el más, ¿cómo se dice? El más estricto, por así decirlo, más puntilloso. O sea, por ejemplo, tú vas a la iglesia protestante, como me gusta meterme con los protestantes, ya, no, pero la iglesia protestante te hace un exorcismo por respirar casi. Aquí no. La iglesia católica son muy estrictos con eso. Entonces, yo quiero, primero, antes de. O sea, bueno, primero voy a acabar de dar mi opinión. Yo pienso lo del exorcismo, eso. sí, sí, sí. Luego ya cuentas lo del exorcismo que te veo con ganas. Uf, muchas. Lo del. Lo de Arnie. A ver. Yo me lo creo, pero hay cositas ahí que no me cuadran. Pero bueno, así como conclusión, yo creo que yo me lo creo. Yo me ¿Qué era creo. lo que ibas a decir de él? Que había problemas, así que tampoco Ah, era tan bueno es como lo verdad. pintaban. Sí, es que ahí está la cosa. Por eso digo que hay cositas. Él era una persona bastante. Se decía, y de hecho dice en el documental, que era una persona bastante posesiva con Debbie, con su novia. Debbie era, ¿verdad? Sí. Bastante Sí, David. posesivo, bastante celoso. Y además, Debbie parece ser que había estado saliendo con Alan. Alan era, no. Sí, sí, es que yo los nombres ya ves que soy malísimo. Sí, con Con Alan Alan, también. Alan Bono, el casero, parece ser que había tenido un romance con él. Que. Eso, parece ser que había tenido un romance con él y demás. Entonces, bueno, parece ser que ya había ahí lo que decías tú antes, un triángulo amoroso, ya había cositas. Y si ya tenía además Arnie, ya tenía el antecedente de ser bastante posesivo, bastante celoso y tal. Si encima eso le juntas que ambos estaban borrachos. Sí, vete tú a saber que dijera algo de la novia y que le picara Claro. al otro. Uf. O que se descubría que a lo mejor le estaba poniendo los cuernos. Bueno, a saber. A saber. Entonces por eso No, digo, pero es que hasta un simple comentario. claro, Como faltando el respeto, ¿sabes? Eso ya. claro. Entonces, y además es que es eso, que no se le haya hecho un exorcismo ni nada, que aparentemente de repente estaba poseído, mató al chico y dejó de estar poseído mágicamente. Eh, A mí no me acaba de cuadrar. Pero no sé, yo Ya le son veo. casos que chirrían. Claro, yo le veo en la entrevista, después de ya haber cumplido condena, que han pasado 40 y pico años, que técnicamente ya no tiene casi ni motivos para mentir, porque es que además salió perdiendo, no ganó casi ni dinero. Y que aún así él dice todo convencido 100%, de hecho lo dice en la entrevista con estas palabras, nunca he hecho daño a nadie, es imposible que yo haya hecho eso, tiene la persona equivocada. Sí. Esa es su frase literal cuando le hacen la entrevista en el documental. Eh, claro, a mí me hace pensar, es que, ¿por qué iba a seguir mintiendo? ¿Sabes? Pero no sé. No sé, no sé, en fin. Yo eso lo pensé también y tengo mi punto de vista y es que hay veces que sale más rentable llevar una mentira hasta el final por el simple hecho de que al cambiar ahí de credibilidad, también es eso, cambiaron de punto de vista en el juicio y perdieron cierto punto de credibilidad. Como ahora digas que todo fue un complot, es que se vienen demasiadas cosas abajo.
Ya, Yo sí, también sí. creo que fue eso lo que le hizo pensar. Sí, y tema de prestigio y demás. Pero bueno, no sé, yo es que es eso, y ahí tengo una relación de amor-odio con esa situación. Pero lo del niño, Sí, estoy casi 100% seguro. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el exorcismo? Vale. Primero, todo empieza pues con una serie de signos de posesión. Normalmente los signos de posesión suelen empezar con una... Porque las fases de una posesión demoníaca, que de hecho esto lo cuentan los Warren en la primera película, pero que bueno, esto ya se estudia en demonología y demás. Las fases de posesión demoníaca son... va desde la influencia externa, ¿vale? Que es básicamente pues el demonio actuando de manera externa a ti, con pasos, golpes, ruidos, bueno, cosas externas. Luego está ya la influencia interna, ¿vale? Que la influencia interna es básicamente cuando el demonio ya te acosa a ti concretamente. Ya desde un punto de vista psicológico empiezas a tener ya síntomas, pues a lo mejor estás más deprimido, empiezas a tener cambios de humor y demás, pero no estás poseído. Simplemente estás con el demonio básicamente detrás tuyo ahí tocándote las narices, pero no estás poseído. Y luego ya finalmente llega la posesión, cuando el demonio se apodera de tu voluntad. Eso es la posesión. La posesión básicamente es que el demonio se apodera de tu voluntad, de tal manera que tú ya no eres libre. Por eso los actos que tú hagas poseído, cuando es el demonio el que está actuando, no son tu responsabilidad. Y eso es lo que buscaron argumentar también en el juicio. No lo hice yo, lo hizo el demonio a través mío. ¿Sabes? Que eso en parte es verdad en el sentido de que cuando tú estás poseído, el que actúa es el demonio. O sea, no es todo el rato el demonio el que actúa. O sea, en las películas la posesión siempre se ve así como una cosa súper espectacular. La vida real es más suave. O sea, en la vida real, visualmente, la persona, además esto lo comenté en el podcast anterior del Hombre Lobo, visualmente la persona es aparentemente normal. Lleva una vida normal, actúa normal, sí, pero tiene momentos en los que entra lo que se llama entrar en trance, en los que de pronto la voluntad y la conciencia de la persona se apagan y el demonio toma el control del cuerpo. Y habla a través del cuerpo y demás. Bueno, el demonio toma el control, ¿no? Vale. Entonces, empiezan todos estos signos. Y a un punto que tú contactas a un sacerdote y demás. Solo puede hacer exorcismo un sacerdote católico, ¿vale? Una persona laica no puede hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque es un ministerio, creo que es la palabra, que solo puede realizar un sacerdote. Pero no cualquier sacerdote. Tiene que ser un sacerdote autorizado por el obispo. O sea, no puede venir aquí el cura de mi pueblo y venir aquí a hacer el exorcismo. No. O sea, podría hacerlo, pero con previa autorización del obispo. Entonces, es eso, el obispo tiene que autorizar el exorcismo. Para que una persona, saber si está poseída esa persona, se realizan una serie de acciones, porque habla el padre Fortea, que ya hablé alguna vez de él, este exorcista español, habla de que la mayor parte de los casos de posesión realmente no son posesiones, algún problema psicológico y demás, y que en muy pocos casos son realmente posesión demoníaca, ¿no? Pero lo que se suele hacer para saber si una persona está poseída por el demonio es se reza sobre esa persona y el demonio acaba reaccionando a esa oración, de cierta manera. Y sobre todo, lo que siempre se dice como argumento de los exorcismos, argumento irrefutable, es que la prueba irrefutable de que un exorcismo es real es que funciona. Es decir, una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, que hablabas antes de pruebas de esquizofrenia y cosas así, si le haces un exorcismo no se cura. Sigue siendo esquizofrénico por muchos exorcismos que le hagas. Sin embargo, en este caso, David se curó. Es decir, David dejó de tener esas actitudes y dejó de hacer esas cosas. Entonces, David era un niño totalmente normal, de repente empezó a tener actitudes súper agresivas, a estar poseído, se hizo un exorcismo y dejó de estarlo. O sea, esa es la estructura. Lo que a mí me convence de, oye, ese niño estaba poseído. Porque si dijéramos que siempre había tenido esa actitud de rebeldía, así de tontería y tal, pero claro, es que un niño de 11 años se ponga a hacer esas cosas tan a lo bestia,
A ver, que es verdad que es un niño que puede hacer trastadas, pero llevarlo tan lejos... A ver, tan lejos, además de lo que tú dices, de las cosas que pasaron a nivel ya externo, de lo de la casa, los golpes, tal. Y es eso. Entonces, claro, un exorcismo, para que lo autorice el obispo, tiene que haber pruebas. Tiene que haber cierto indicio de que la persona está poseída. No es simplemente porque, me apetece, venga, te lo hago. No, o sea, es un proceso. Es un proceso. Entonces, yo sí creo que ese niño, que David Russell, está poseído. Y además es que eso que digo, o sea, no es como el caso de Arnie, que argumentar que estaba poseído cuando cometió el asesinato obviamente le beneficia si lo consigue convencer, si consigue convencer a la gente, pero David no, David era un guaje que estuvo poseído durante un tiempo y que no ganaba nada diciendo eso, no ganaba nada, era un niño de 11 años, o sea, quiero decirte, casi perdía, o sea, su padre le metió unos guantazos que flipas. Sí, bueno, casi no, claro, o sea, yo creo que perdía. Claro, o sea, puedes hacer la coña al principio, pero en cuanto viene tu padre, el mastodonte, si te pega el guantazo se te quita la tontería. Pero no, el niño seguía actuando así. Entonces, vamos, bueno, y aparte de los sonidos y las cosas que se grabaron, bueno, muchísimas cosas, una barbaridad. Sí, se ven, ya de primera se ve en el documental y dices tú, esto es una salvajada. O sea, ni la rabieta más heavy de un guaje es capaz de hacer. Y es que ya no se lo sé, ni de poner esa voz siquiera. Exacto. Es que a mí me recuerda, de hecho, al caso de Enfield. Janet Sí, Hudson. hablaremos de él, no te preocupes. No, pero porque siempre es lo típico que se dice, que es súper heavy, que el audio de la niña hablando con la voz de un señor de 60 años. Quiero decirte que me recuerda mucho a eso. Sí. Pero bueno, eso. Entonces, mi opinión es esa. Los datos son estos, la información es esta, Viti. Hemos ya leído el expediente Ignotus de hoy. Yo no tengo más que decir. Sí. Esos son mis argumentos, esta es la información, que cada uno saque sus propias conclusiones y recordad que os leemos, que a mí me encanta leeros y eso. Vale, a los que hayan llegado aquí, que son los fieles seguidores, cambio de horario del podcast, ¿vale? Este es el tercer programa de Expediente Ignotus, el tercer podcast, o sea, estamos empezando aún y somos novatos en esto. Y nos hemos dado cuenta de que subirlos los viernes nos hace ir demasiado justos de tiempo. De hecho, ya veis que... Especialmente ahora... Claro. Claro, encima yo personalmente trabajo, pero viviste en la universidad y ahora enseguida empezará la temporada de exámenes y tendrá menos tiempo y iremos más justos aún de tiempo. Entonces hemos decidido... El problema para mí no son los exámenes. Perdón, No, termina, di. Eso que mi problema principalmente no son los exámenes cuando llega a los finales, porque al fin y al cabo, da igual, o sea, aunque le metas 3 horas o más diarias, si no tienes nada que hacer en todo el día no hay problema. El problema está en cuando tengo ahora clases, que tengo que convalidar, o sea, tengo que juntar prácticas con entrenos, con estudiar para los parciales y con esto. Claro. Que al fin y al cabo, las horas que puedes utilizar en clase, en exámenes, ahora no las puedes usar en parciales, porque las tienes dedicadas a las prácticas. Exacto. Claro, entonces, claro. Pero... Sí, nada. Pero bueno, eso es lo que decías, que... Sí. Nada, a ver, simplemente eso, que cambia el horario. ¿A cuándo cambia? Nada. En lugar de los viernes a las 9 de la noche, ahora pasa a ser los domingos a las 9 de la noche. Simplemente eso, los domingos. Exacto, hacer la competencia a Iker Jiménez. Sí, hacer la competencia a Iker Jiménez y a Territorio Revival, que también hacen el podcast los domingos. Pero bueno, nada, simplemente eso de información, aunque es verdad que ahora nos sigue poca gente, entonces bueno, de momento tampoco influye a mucha gente, pero bueno, para los que nos seguís, si estáis escuchando esto... También te digo, Sí. Di. Nada, eso, que los que estén escuchando esto, que somos fieles, pues que lo sepáis, simplemente eso. Dime, Viti. Que me parece gracioso. El primero de miércoles con el cuento de Halloween, el siguiente de viernes y ahora este de domingo. Sí. No, pero ya se queda el domingo fijo. Yo creo que es lo mejor, creo que vamos a estar mucho más tranquilos. Y nada, simplemente eso, Viti. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que añadir? Nada, que si ven algo por las redes, que si pueden compartirlo, aunque sea para intentar llegar ahora, que lo más difícil es crecer al principio. Y hoy es algo que se agradecería, además de dejar su opinión. Y bueno, eso, estamos empezando, aceptamos sugerencias y no sé. Es algo que nos gusta hacer. Si hacemos algo mal, que nos lo digan, por favor. Si hay algo que guste, que también. Y eso, si hay algún tema que especialmente gusta a alguien para tratar, que nos lo diga. Y eso. Exacto.
Sí, sí, yo ya he recibido por ahí críticas constructivas, pero críticas por ahí que yo agradezco Sí, mucho, de gente, amigos míos cercanos y demás, que me han pues dicho cosas que se podrían mejorar y tal, y que estamos tratando de ponerlo en práctica. Entonces, bueno, estamos en ello, estamos cada día mejorando y nada. Pues nada, Viti, si no tienes más que decir, yo por mí ya pues está. nada, primero hay que cerrar el expediente. Exacto, que No vaya fuera a ser. el cajón del misterio. Este sí que hay que cerrarlo. Este hay que cerrarlo porque si queda abierto, Viti, nos puede poseer el demonio y no Una queremos liada. eso. Yo no quiero eso. Así que nada, chavales, amigos míos, amantes del Bueno, misterio, cerramos el cajón del misterio, cerramos el expediente Ignotus una semana más. Nos vemos la semana que viene con otro caso, ya veremos cuál. Y nada más, tened todos un buen domingo, una buena noche y hasta luego. hasta luego.